respecto a la insuficiencia cardíaca, junto a la cardiopatía isquémica, pues la hipertensión arterial son las tres patologías que más morbimortalidad producen a nivel de cardiovascular. Entonces es un tópico importante, siempre les digo a los alumnos desde el punto de vista de abordar un paciente, tener las herramientas necesarias para saber diagnosticarla. Los que postulan, también les digo, generalmente es un tema que siempre van a encontrar una, dos preguntas sobre este tópico. Entonces, pero lo más importante para nosotros que estamos en salud es para el manejo del paciente. Muy bien, para entrar a ver lo que es la insuficiencia cardíaca, recordar algún aspecto con esta diapositiva que ya lo hemos venido. Entonces, nosotros tenemos una circulación mayor, una circulación menor, ¿no? Como sabemos, del ventrículo derecho, la sangre llega a través de las venas cava, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, generalmente sangre desoxigenada, se va a los pulmones, ahí se realiza el intercambio gaseoso, los pulmones regresan a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda se produce a través de la diástole del ventrículo izquierdo, se produce su llenado, y a través de la sístole, a través de la válvula aórtica, y de la válvula aórtica distribuye, como sabemos, a todos los tejidos de la economía, y esa sangre, ya cuando el oxígeno fue utilizado, entonces regresa vuelta para realizar el mismo sistema. Entonces, es importante tener en cuenta este sistema en la memoria, como se dice. Muy bien. La insuficiencia cardíaca, las literaturas dan una clasificación, si bien es cierto ahora ya más que todo algunas son desde el punto de vista más que todo didáctico, nos sirven desde ese punto de vista más que todo didáctico, y otros sí están todavía vigentes y nos sirven para el manejo o el abordaje del paciente. Según el tipo de afectación, se clasifica antiguamente en sistólica o diastólica, pero eso las actuales guías lo han modificado. Actualmente se clasifica, la nueva clasificación es que casi es sinónimo es con fracción de eyección preservada, a eso le llamamos la famosa ICC diastólica, la fracción de eyección está preservada, y cuando la fracción de eyección está comprometida es la famosa ICC sistólica, ¿correcto? Entonces aquí ya en vez de sistólica se está utilizando mayormente el término fracción de eyección disminuida o deprimida, y cuando utilicemos una ICC tengamos con fracción de eyección preservada, y es una disfunción diastólica. Según la cronología de los síntomas, se clasifica en aguda o crónica. Aguda in novo, un doctor, por ejemplo, un ejemplo, muy bien, un paciente que acaba de tener un infarto y me hace una insuficiencia cardíaca o hasta un edema de pulmón. Entonces, esa sería una insuficiencia cardíaca in novo. Doctor, otro ejemplo, muy bien, por ejemplo, endocarditis. Paciente que tiene una perforación a nivel de válvula, por ejemplo, mitral, me produce una insuficiencia mitral aguda, severa, por lo tanto también una insuficiencia cardíaca aguda, y me produciría una ICC in novo. Una aguda o una crónica reagudizada sería aquel paciente que, bueno, por ejemplo, ha tenido o tiene una insuficiencia cardíaca, por decirlo así, por una cardiopatía hipertensiva, y el paciente está bien, está en clase funcional 1 o 2, pero de repente tiene un infarto, y ese infarto hace que su ICC se reagudice. Entonces ya no sería una aguda in novo, sino una crónica reagudizada. Y el otro tipo es la crónica, un paciente que ya por cualquier causa o patología, es un paciente que ya tiene su ICC crónica y está cardiovascularmente estable, en clase funcional generalmente 1 o 2.
Según la localización de la disfunción, lado derecho, izquierda, y esto me permite clasificar a la insuficiencia cardíaca como lado izquierdo, que tiene su clínica, su forma de presentación, y a la insuficiencia cardíaca del lado derecho, que también tiene una clínica, una forma de presentación, y eso sí es importante saber. Si es que tiene ambas, pues estaríamos hablando de una insuficiencia cardíaca global. Según el tipo de síntomas predominantes, generalmente, bueno, esto ya más que todo sirven para explicar desde el punto de vista fisiopatológico la sintomatología anterógrada o retrógrada, generalmente a los síntomas de bajo gasto, doctor, ¿cuáles? Por ejemplo, una hipoperfusión, cansancio, astenia, la hipotensión, síntomas de bajo gasto. Esos son síntomas de que antes se le conocía una ICC anterógrada cuando daba síntomas de bajo gasto. Pero si son síntomas de congestión, ya sea del lado izquierdo pulmonar o del lado derecho sistémica, hablábamos de una ICC retrógrada, ¿no? Es decir, cuando las presiones aumentaban dentro de las cámaras cardíacas y se transmitían retrógradamente a los sistemas venosos, izquierdo pulmonar y derecho sistémico. Y según el gasto cardíaco de alto gasto o de bajo gasto. Aquí hacer hincapié que más del 90% de insuficiencias cardíacas cursan con bajo gasto, pero hay algunas, como ya vamos a ver, algunas patologías que me producen un gasto alto, sino que ese gasto, ni por más que esté aumentado, logra, como se dice, satisfacer los requerimientos de oxígeno de la economía. Por eso la insuficiencia cardíaca se clasifica como cuando el corazón se vuelve insuficiente a mantener un gasto cardíaco apropiado, dice la definición, apropiado. Que si bien es cierto, la mayoría son con gasto cardíacos bajos, pero tenemos, como le vuelvo a repetir, patologías que me producen una insuficiencia cardíaca con gasto alto, pero ni aún así él es insuficiente. Por ejemplo, el hipertiroidismo, el ejemplo más típico, porque como sabemos, el paciente hipertiroideo, todo su metabolismo está muy acelerado, y ni aún así que el corazón está trabajando casi a su ritmo, pero no logra satisfacer los requerimientos para su metabolismo incrementado en el paciente hipertiroideo. Entonces, esa más o menos es la clasificación que nos ayuda a tener un panorama de la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, lo que actualmente manejamos es la insuficiencia cardíaca por gasto cardíaco inapropiado o no apropiado, es decir, un bajo gasto apropiado. Entonces tenemos la con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, o hablando fallo diastólico, y con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, un fallo sistodiastólico. Aquí hay todavía un poquito de, como se dice todavía no hay mucho consenso. ¿Por qué? Porque generalmente, y es lo que se ve, o sea, no es necesariamente que algo que caprichosamente se quiera tomar así. Casi todos los pacientes que tienen, chicos, fallo sistólico, es decir, la fracción de eyección está deprimida, tienen disfunción diastólica, casi todos. Por eso es que en esta nueva clasificación que es vigente ahora, la actual guía lo toman, es cuando la fracción de eyección está preservada y el paciente tiene ICC, se dice que es por fallo diastólico. Pero cuando la fracción de eyección está deprimida, se dice que el paciente tiene un fallo sistodiastólico, porque cuando ya tiene disfunción sistólica, con mucha probabilidad también ha tenido o tiene disfunción diastólica. Entonces, hablando de las causas, dentro de las causas, como podemos ver, miren, si a ustedes en algún momento le preguntan cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca, ¿qué marcarían o qué dirían? ¿Cuál sería la primera causa de insuficiencia cardíaca? Lejos es la cardiopatía isquémica, aterosclerótica, lejos. Muy bien. Doctor, ¿y por qué me sirve saber eso? Me sirve porque yo un momento lo viví. En un paciente que llegaba a emergencia de mi hospital con insuficiencia cardíaca aguda en edema o pulmón, ténganlo por seguro. Muy bien, en emergencia lo único que trataban era el edema o pulmón. Le daban el manejo, oxígeno y los 3 fármacos que se usan, bueno, furosemida, nitroglicerina y morfina. Muy bien.
El paciente, por X motivo, de repente a veces no había cama y subía una semana después de haber estado el paciente en emergencia, a piso. Cuando abordábamos a este paciente, me daba cuenta de que, o no sé, pero no lo tenían claro, no, no subía con ni siquiera al menos un electrocardiograma. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque entonces me hacía pensar que el paciente que abordó a el médico que aborda a estos pacientes, entonces no tiene las cosas claras. Porque si yo sé que la primera causa de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica aterosclerótica en cualquiera de sus presentaciones y el paciente me debuta con un edema del pulmón, está bien lo que habían hecho, o sea, tratar el edema del pulmón. Pero a la vez que trata el edema del pulmón, al menos avanza algo con la probable causa. Y es algo que toda ICC tiene una causa, toda ICC. Entonces, al menos un electrocardiograma. ¿Y qué pasaba? Estos pacientes cuando subían a piso a la semana le ya, o sea, había estado en emergencia, subía a piso y a la semana le tomábamos un electro y efectivamente había cambios de isquemia, lesión, de necrosis. Le tomábamos enzimas cardíacas, troponinas que duran mayor tiempo, hasta 10, 14 días, y estaban todavía elevadas. Entonces, esa causa de ese paciente que había debutado en edema agudo de pulmón, entonces era un probable infarto. Entonces, si todos nosotros tenemos en mente que la primera causa es la cardiopatía isquémica, entonces, ante un paciente, no lo olviden, que tenga una ICC aguda in novo, no descarten esa posibilidad. Ante un paciente que tiene una ICC crónica reagudizada, ¿qué lo reagudizó? Entonces, piensen en primer lugar también en un síndrome isquémico coronario agudo, por ser la principal causa. La segunda causa de hipertensión de ICC es la cardiopatía hipertensiva. Entonces, en ese paciente todos tenemos un tensiómetro. Si yo lo encuentro elevado, entonces tendría que sospechar, y clínica de ICC, tendría que sospechar la hipertensión como posible causa. El ecocardio me lo va a dar el diagnóstico. De ahí le sigue las valvulopatías y las arritmias. Entonces, si yo ese paciente me ingresa al consultorio de emergencia con clínica de ICC, descarté que no haya nada isquémico a través de un electro de enzimas, su presión normal, pero en el examen físico le escucho un soplo, así no sepa qué soplo o de qué valvulopatía, pero al menos sí creo que sabrían de identificar un soplo. Entonces, ahí estaría la probable causa de esa insuficiencia cardíaca. O si yo le ausculto un ritmo cardíaco arrítmico, le tomo un electro, le encuentro una FA o cualquier otra alteración del ritmo, entonces puede que esté por ahí la causa de la insuficiencia cardíaca. Entonces, son las cuatro patologías, las cuatro causas más importantes de insuficiencia cardíaca, pero no son las únicas. Y esta diapositiva nos ayuda a repasar eso. Entonces, miren, la insuficiencia cardíaca, cuando es por falla sistólica o por falla diastólica. Si es por falla sistólica, lo vimos en primaria. Entonces, o puede ser por una miocardiopatía dilatada o una cardiopatía isquémica. O secundaria, si es por sobrecarga de volumen, ahí entran todas las insuficiencias valvulares, o sobrecarga de presión, ahí es donde ingresa la hipertensión arterial o la estenosis de las válvulas. Si es una insuficiencia cardíaca por diastólica, es decir, si ustedes imaginan, si es diastólica, ¿qué quiere decir? ¿Que está alterado qué? Si es diastólica, está alterado el llenado. Entonces, vamos a ejemplificar eso, miren acá. Imagínense esto que sea el corazón. Esto es de GB. Acá está el cañito que se está llenando. El ventrículo izquierdo principalmente, ¿correcto? Se llena. Esto, por ser un GB, esto, en la diástole, ¿qué sucede? Se dilata, ¿correcto? ¿No? La ley de Laplace, a mayor distensión, mayor contractilidad, ¿correcto? Entonces, en un paciente normal, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo la sangre, en la diástole, como es GB, se dilató. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo tengo a este paciente?
mismo globito y esta es una botella de vidrio. ¿Qué pasaría si yo tengo al paciente acá está mi globo y un recipiente de agua? Todo esto es agua. Y ahí está mi corazón, mi globo, algo colapsado. Y yo tendría, lo vamos a dibujar, pero el material no es de gel, sino es de caucho. Entonces, estos tres gráficos, ¿qué me estarían representando? El primero, ¿qué creen que me estaría representando? ¿Qué patología? Mi corazón y está metido en una botella de vidrio. Entonces, como vemos, esto probablemente nos quiera graficar una pericarditis constrictiva. Yo tengo, miren, mi ventrículo comienza a dilatarse y se encuentra con un pericardio calcificado que viene a representar esta botella de vidrio. No lo deja expandirse. ¿Se altera la diástole o no? Sí, se está alterando el llenado. Acá está frente a un taponamiento cardíaco, es decir, está bajo como dice, lleno de líquido, tanto en las dos láminas del pericardio, la parietal y la visceral, y se está colapsando. Esto ya es taponamiento cardíaco. Aquí, por más que reciba de la aurícula, los ventrículos se van a colapsar. ¿Y esto qué representaría? La famosa miocardiopatía restrictiva, que es infiltración, ¿correcto? El miocardio se infiltra de material amiloide, como de la homocromatosis que hemos visto. Entonces, si se dan cuenta, miren, en estas tres está alterado que la diástole. Y como vemos, miren, acá podemos ver una miocardiopatía restrictiva, la alteración de miocárdicas. Tenemos, por ejemplo, el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, son alteraciones extramiocárdicas, ¿no? ¿Por qué? Porque están en el pericardio. Y alteración del miocardio tenemos, por ejemplo, acá, como hemos visto, la miocardiopatía restrictiva, como ejemplos. Entonces vemos situaciones, pero la más frecuente, no olvidemos, es la cardiopatía isquémica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, miren, a esta diapositiva lo van a tener por fracción de eyección deprimida, la isquemia miocárdica es, como se dice, la más importante. Le sigue la miocardiopatía dilatada. Acá, dentro de las, con fracción de eyección conservada o disfunción diastólica, miren la constricción pericárdica, el taponamiento, entonces todo lo que puede producir, ¿correcto? Entonces, no es necesario memorizarlo esto, simplemente es, como se dice, tener en mente las principales, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esta diapositiva, ¿de qué nos sirve? La diferencia es entre una insuficiencia cardíaca crónica y una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué ven en esa imagen que nos podría a nosotros ayudar? ¿Qué ven? ¿En dónde? En la crónica, ¿ya? Entonces, en la insuficiencia cardíaca crónica, como ven muy bien, va a haber una dilatación de las cavidades y un adelgazamiento de las paredes. En la insuficiencia cardíaca aguda, ahí miren los ejemplos, un infarto agudo de miocardio, una ruptura de cuerdas tendinosas, me produce una insuficiencia mitral aguda. Doctor, un ejemplo de ruptura de cuerdas tendinosas. Un infarto me puede producir una ruptura de cuerdas tendinosas. Un choque en este movimiento que yo voy hacia adelante y hacia atrás, se puede el corazón, como se dice, perder y producir una ruptura, una insuficiencia mitral aguda. Una endocarditis que me afecta a la válvula. Entonces, ahí están las posibles causas. Pero algo que ver, en la insuficiencia cardíaca aguda, generalmente el corazón no está dilatado, está normal el tamaño. Eso nunca lo olviden. Y otra cosa, eso siempre han preguntado en exámenes, y otra cosa es
que en una insuficiencia cardíaca aguda no hay tiempo para que tenga el paciente edema de miembros inferiores. Entonces esas dos cosas no voy a encontrar en la ICC aguda, ni edema de miembros inferiores, ni dilatación de cavidades el ventrículo. No hay tiempo para eso, ¿correcto? Muy bien. Entonces, pero como les dije, estamos viendo algo ya un poquito más detenidamente sobre las clasificaciones. Pero la mayoría de insuficiencia cardíaca iban o van con gasto cardíaco bajo. Pero si se dan cuenta, miren, cuando el gasto cardíaco está elevado, entonces hay aumento de la demanda y ese gasto, por más elevado que esté, es inapropiado. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? La fiebre, el embarazo, el hipertiroidismo, el paciente con anemia, enfermedad de Payet y beriberi, deficiencia de vitamina B1. Entonces, no olvidemos, si un paciente a ustedes les viene con una hemoglobina 5 o 6 y comienza a disnea, a producir la clínica que vamos a ver del IGC, entonces puede estar haciendo una insuficiencia cardíaca, pero de gasto alto. Entonces, miren, no se olviden de esas 6 patologías. Fiebre, si es frecuente. Embarazo, frecuente, embarazadas. Hipertiroidismo también es frecuente. Anemia también. Beriberi, falta de vitamina B1 es frecuente, sobre todo en pacientes alcohólicos. Entonces, ojo ahí. La enfermedad de Payet es de repente un poco no muy frecuente. Muy bien, entonces, ¿qué pasa entonces cuando el gasto cardíaco no es el apropiado? Va a haber clínica. Entonces, esa clínica se va a traducir a través de síntomas de hipoperfusión, es decir, la clínica anterior de que hablábamos en la clasificación, y de síntomas de congestión, la clínica retrógrada. Si es clínica de hipoperfusión, entonces, si es del lado izquierdo, generalmente fatigabilidad, si es del lado derecho, hipotensión. Si es de congestión, del lado izquierdo, edema pulmonar, disnea, ortognia, disnea paroxística, como ya lo vamos a ver de aquí, la clínica. Y si es el lado derecho, edema, ascitis, hepatomegalia. Entonces, aparece la clínica. Muy bien. Entonces, cuando aparece la clínica de la insuficiencia, cuando el paciente, el gasto cardíaco no está debidamente, hay un gasto cardíaco bajo, ¿qué sistemas aparecen para tratar de compensar eso? ¿Cuáles son los dos sistemas primitivos que aparecen para tratar de compensar eso? ¿Cuáles son los dos sistemas? A ver, muy bien. Los dos sistemas que aparecen, doctores, primitivos para tratar de compensar un gasto cardíaco bajo son, primero, la famosa ley de Laplace. Son primitivos. A mayor el corazón se acomoda a tener una mayor longitud para tener una mayor contractibilidad. Y eso tiene que ver, pregunta siempre, con la precarga. Y el otro sistema es la ley de Laplace, que tiene que ver con la contractibilidad, para tratar de mantener una postcarga adecuada. Entonces, esos dos sistemas son los sistemas primitivos que aparecen. Muy bien, eso en algún momento compensa, pero de ahí ya no. Y es de ahí entonces que aparece este sistema, el famoso sistema neurohumoral, la activación neurohumoral. Entonces, la activación neurohumoral, si en un momento ustedes le preguntan cuál es el primer sistema neurohumoral, ojo, neurohumoral, no primitivo, los primitivos son la ley de Laplace, la ley de Frank Starling, es el simpático. Le sigue el eje renina-angiotensina-aldosterona, el mismo sistema de endotelinas, antidiuréticas y el último de péptido natriurético. Muy bien, vamos a tratar de ir tratando de entender esto. ¿Qué pasa? El gasto cardíaco, ¿a qué es igual? El gasto cardíaco, ¿a qué es igual?
a volumen sistólico por cardíaca. Muy bien. Pero el volumen sistólico depende de qué? De la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier alteración en esos me va a producir a mí una insuficiencia cardíaca. Doctor, un ejemplo de que se altera la contractibilidad, un infarto al miocardio. Me altera el volumen sistólico, por lo tanto el gasto cardíaco. Doctor, un ejemplo de que me altera la poscarga, la hipertensión arterial, la estenosis aórtica. Un ejemplo que me altera la precarga, las insuficiencias valvulares o una deshidratación también severa. Un ejemplo que me altere la frecuencia cardíaca, los bloqueos de tercer grado que manejan frecuencias pues menos de 30 latidos por minuto. Entonces, cualquier alteración de eso me altera el gasto cardíaco, se deprime el gasto cardíaco. Muy bien. Entonces, ¿para qué se activa el primer sistema, el simpático? Entonces, recordemos, el sistema simpático tiene dos receptores importantísimos. Uno es en el corazón, beta 1. ¿Qué hace el beta 1? El beta 1 es de esos receptores que está asociado a la famosa proteína adenilciclasa, a la famosa GS, ¿no? Las proteínas G de tipo estimulante que se asocia a la adenilciclasa. Muy bien. ¿Qué hace a través del beta 1? Por ahí están haciendo con la manito. Inotrópico y cronotrópico positivo. Si es inotrópico positivo, ¿qué aumentaría? La contractilidad. Si es cronotrópico positivo, ¿qué aumentaría? ¿Mejoraría el gasto? De hecho. Muy bien. Pero el otro receptor actúa a nivel de arterias periféricas. Es el alfa 1. ¿Qué produce a nivel de alfa 1? ¿Qué efecto? Vasoconstricción periférica. ¿Por qué? Porque el organismo es sabio. ¿Qué dice? Mira, yo tengo órganos importantes, corazón, riñón, glándula suprarrenal, que mantener un gasto cardíaco. Entonces, mis músculos no requieren. Entonces, ¿qué sucede? Produce una vasoconstricción periférica, disminuye la perfusión a nivel de músculos y el efecto, que en sí el término adecuado es una redistribución del gasto. Una redistribución. Entonces, el simpático actúa ahí. El segundo sistema es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. La renina, recordando, ¿dónde la encontramos? ¿O quién la produce la renina? Vamos. En las células justaglomerares del riñón. ¿Qué hace que se produzca renina? Tres factores importantes. Que se produzca renina. Que diga, oye, despierta, te necesitamos. Una es la hipoxia, la otra es la hipoperfusión y el otro tiene receptores beta 1. Entonces, como previamente el simpático ya se había activado, la está activando. La hipoperfusión, si hay un gasto cardíaco bajo, va a haber hipoperfusión a nivel de los glómerulo renal, capta eso, muy bien. La renina es una enzima que se va ¿hacia dónde? Ahí sí, se va al hígado. Actuar en el angiotensinógeno. Lo escinde porque es una enzima y produce la angiotensina 1. La angiotensina 2, ¿a dónde se va? La angiotensina 2, entonces, se va a toda la economía. Pero doctor, yo leí que se iba a los capilares pulmonares. Es ahí donde mayormente se va. Pero todos los vasos de la economía me producen angiotensina 2. Pero si bien es cierto, cuando uno leía su Guyton, su Gano, nos decían que en los capilares pulmonares estaba la famosa ECA, enzima convertidora de angiotensina. Y es ahí donde la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Muy bien. Uno de sus efectos de la angiotensina 2, ¿cuál es? Le ayuda al alfa 1 a seguir con la vasoconstricción. Muy bien, pero no es el único, porque el eje, recordemos que es renina-angiotensina ¿hacia dónde se va? A la glándula suprarrenal. Médula o corteza. ¿Qué me produce la aldosterona? Corteza.
La médula es para la simpático-mimética, básicamente la adrenalina, ¿correcto? Muy bien. La aldosterona se va, ¿y dónde actúa? Nivel de túbulo colector, ¿correcto? Y algo también en el distal, pero principalmente en el túbulo colector. ¿Qué hace ahí? Exacto, jala sodio, el sodio jala el cloro y jala el agua. Al jalar, al hacer eso, ¿qué aumentaría? ¿Qué mejoraría? La precarga. Muy bien. Entonces tenemos al simpático mejorando la contractibilidad, mejorando la frecuencia cardíaca, mejorando la precarga a través de la aldosterona. Perdón. Muy bien. Lo mismo hace el sistema endotelina, que por cierto es el vasoconstrictor más potente del organismo. Lo mismo hace el sistema de antidiurética, ¿correcto? Antidiuresis, a través de la vasopresina tiene dos receptores, recordemos, uno va a producir vasoconstricción y el otro no va a permitir que el paciente micción. Tratar de mantener algo de líquido para mejorar la precarga, ¿correcto? Muy bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Por eso yo le digo a veces a mis alumnos, no amen mucho, si no se van a cansar, el amor se agota. Tanto estar el corazón contrayéndose por un fenómeno que me imagino que lo han leído y lo voy a hacer recordar, se produce el fenómeno down regulation. ¿Qué quiere decir eso? Que los receptores del corazón beta 1 se comiencen a internalizar. ¿Por qué? Porque ellos saben que tanto uso a través de la apoptosis van a morir. Entonces, por un mecanismo de down regulation, se llama regulación a la baja, se tratan de internalizar, de guardar. Entonces, por más adrenalina que siga liberando el organismo, ya no hay receptores, va a haber un momento de lo que tanto el corazón estaba así, comienza a cansarse. ¿Correcto? Muy bien, entonces se va a ver afectada la contractilidad. Muy bien, ¿y qué pasa con todos estos vasoconstrictores periféricos? Que en algún momento, sobre todo la angiotensina 2, la endotelina, que son muy potentes, van a llegar a vasoconstricir la arteria aorta. ¿Y qué afectarían? La poscarga. Porque ¿qué es la poscarga? Es la fuerza que se opone a la eyección del volumen sistólico. Si me produce una vasoconstricción a nivel de la aorta, ¿me afectaría la poscarga o no? De hecho, me afectaría la poscarga. Entonces, miren, estos sistemas que en algún momento se expresaron para compensar, comienzan a fallar. ¿Por qué? Entonces, tenemos un corazón, por decirlo así, que se cansa, que le está llegando demasiada carga, y él se cansó, no puede contraerla, eliminarla, botarla, por decirlo así. Y al contrario, le estamos cerrando la salida, porque le estamos aumentando la poscarga. Entonces, sobre ese volumen que le está llegando, ¿qué pasa con el corazón? Se comienza a dilatar. Y es ahí donde nosotros hay células receptoras a nivel de aurícula y ventrículo que comienzan a producir, ¿quién? Los famosos péptido-natriuréticos cerebrales. Como su propio nombre lo dice, para producir diuresis, porque se está sobrecargando ya, congestionando. Entonces, pregunta de exámenes, el primer sistema, el simpático, ¿cuáles de todos los sistemas neuromorales no tiene que ver nada con la vasoconstricción? El sistema de los péptidos. ¿Cuál es el último en aparecer? El sistema de los péptido-natriuréticos. Entonces, eso es lo que sucede. Y cuando falla, ya comienza a aparecer los síntomas, tanto de forma retrógrada como de forma anterógrada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, todo eso lo que le hemos explicado lo vamos a venir viendo. Entonces, miren acá. Vamos a seguir. Cardiopatía isquémica, por ejemplo, de lesión miocárdica, un infarto. Entonces, como hay un infarto, hay muerte, necrosis, disminuye la contractibilidad, disminuye el gasto cardíaco, hay una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Se libera el sistema, pero previo a esto se han liberado los dos primitivos que les mencioné. Se libera el sistema neuromoral, renin-angiotensina, endotelina, antidiurético, el simpático. ¿Qué hace esto? En un primer momento sí mejora la perfusión, aumenta la presión de perfusión, pero en algún momento esa mejora que mejora la perfusión a nivel de órganos centrales, en algún momento llega a aumentar la poscarga o no. Ya. Ese aumento de la poscarga aumenta los requerimientos de oxígeno, más lesión miocárdica, se comienza a volver un círculo vicioso.
Este sistema, como ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, lamentablemente de renina, angiotensina, aldosterona, me llegan a producir hipertrofia, apoptosis, fibrosis, que empeoraría la lesión o no, y en un círculo vicioso. Y el aumento a través de la aldosterona de retención hidrosalina, que en un primer momento me mejoró la precarga, pero llega un momento que ya no, más bien me produce síntomas retrógrados. Entonces, ¿qué sucede acá? Se libera el péptido natriurético para tratar de bloquear este aumento de retención de líquido a través de la diuresis. Por eso es el último en expresarse y es el que se aparece cuando los otros, por decirlo así, a lo criollo o a lo coloquial, la están frenando. Ya. O sea, ya me están aumentando la poscarga, ya más bien no me están haciendo efecto, más bien me están produciendo apoptosis, fibrosis, hipertrofia, como ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien. Esta es siempre le digo a mis alumnos, esta es la más maldita, la angiotensina 2, porque miren todo lo que va a producir. Vasoconstricción, en algún momento servía la periférica, pero de ahí ya se produce una vasoconstricción anormal. Activa, vuelta el sistema nervioso simpático, se vuelve en un círculo vicioso, aumenta la aldosterona, por lo tanto aumenta la precarga, libera vasopresina, más vasoconstricción, ayuda a liberar endotelina, más vasoconstricción y produce esto lo peor que nos puede pasar en el corazón, el famoso remodelado. ¿A través de qué? Crecimiento, hipertrofia, ¿correcto? Entonces también produce agregación plaquetaria, entonces trombosis, es decir, comienza a producir daños deleterios, como nos dice. Entonces, lo que en un primer momento se expresó para, como se dice, compensar. La aldosterona también, miren, todo a nivel actuar renal, cerebral, fibrosis miocárdica, hipertrofia, fibrosis miocárdica, lo que en algún momento se liberó para tratar de compensar con el pasar del tiempo, hipertrofia a los miocitos y esos en un primer momento y después fibrosis. El hecho que producen a la larga daño, muerte cardíaca, la aldosterona. Entonces, doctor, ya sé ahora por qué la espironolactona disminuye la mortalidad, ¿correcto? Ya sé entonces ahora por qué los YECA o los ARA, su primo hermanos, disminuyen mortalidad. Porque miren, ¿a quién van a bloquear? A este. Y sobre todo esto, evitar esto, el remodelado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, seguimos. Esto es lo que se trata, hay una teoría molecular actual de la insuficiencia cardíaca. La injuria miocárdica produce mediadores neuromorales y celulares, todo lo que hemos hablado. Eso produce también no solamente, sino también citoquinas, que sabemos que ellas están incluidas en cuadros inflamatorios a nivel de arterias, un estrés oxidativo. Eso hace que se produzca un remodelamiento, cambios genómicos. ¿Qué es el remodelamiento cardíaco? Se le llama los cambios genómicos, moleculares y celulares que me van a llevar a una hipertrofia, a cambios intersticiales, apoptosis, necrosis. Por lo tanto, de ser un ventrículo izquierdo, de tener una forma, se produce una agiometría, por decirlo así, o se altera su geometría. Y por lo tanto, eso en los estudios clínicos se ha demostrado que aumenta la morbimortalidad, el remodelado cardíaco. Entonces, por eso, todos los medicamentos que al último veamos van a tratar, los que mejoran la sobrevida y la mortalidad, de evitar este remodelamiento cardíaco. Muy bien, y entonces, a ver, doctor, ¿y eso cómo yo lo puedo ver que el remodelado? Tal vez no desde el punto de vista molecular, pero sí, miren, tenemos a este paciente que ha tenido un infarto. Miren, a la semana, ¿cuánto es su fracción de eyección? 41%. A los 3 meses, 3%. Este ventrículo izquierdo ha sufrido alteraciones geométricas, apoptosis, muerte. O sea, en otras palabras, se ha remodelado a 23%. Por eso es que en los pacientes, eso lo vimos en la anterior, que han tenido infarto, dentro de las primeras 24 48 horas, ¿qué se da? YECA y beta bloqueadores, para evitar esto, miren. Ya a los 3 meses, miren la fracción de eyección. Entonces, al evitar, entonces el remodelado existe, ese daño existe. Lo podemos nosotros lamentablemente ver
a través de macroscópicamente, pero molecularmente eso se da, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver a través de esta gráfica la mayoría de acontecimientos que van a suceder y que me llevan a la clínica de la insuficiencia cardíaca. Nos ubicamos acá, miren, tenemos, por ejemplo, esta patología, la estenosis de la válvula mitral. Cuando hay estenosis este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Cuando hay estenosis de la válvula mitral, ¿qué aumenta? El gradiente entre la aurícula y el ventrículo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasa? Las válvulas, yo siempre les digo, hacen esta función. Abren y cierran. Abren en la diástole para las aurículas ventriculares para que pase la sangre y se deben cerrar en la sístole. Muy bien. Pero generalmente en estenosis mitral las válvulas se vuelven así, más o menos con mi dedo, el famoso signo en el ecocardiográfico de palo de yoke. Entonces, ya no abre, hace esto, sino ahí. Entonces, la sangre que viene retumba en la valva, por eso se escucha ese soplo diastólico retumbante que menciona. Muy bien. Pero como le digo, todo es que tiene que en el organismo tratar de compensar. ¿Qué hace esta aurícula izquierda para tratar de como sea, enviar la sangre en la diástole al ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo tiene que enviar el gasto cardíaco. Se hipertrofia, es decir, aumenta su fuerza de contractibilidad. ¿Cómo? Hipertrofiándose. Pero llega un momento que esa hipertrofia, por el mismo proceso evolutivo, se comienza a fibrosar y unas células se fibrosan y las otras sufren apoptosis. Entonces, muerte programada. Entonces, esa hipertrofia se comienza entonces la pared a adelgazar y se comienza a dilatar. ¿Para qué se dilata? Para que al menos la presión de la aurícula izquierda normal es de 8 hasta 12. Entonces, para que al menos trate de mantener la presión o la sangre que queda acá y no puede lograr enviarla toda al ventrículo izquierdo durante la diástole. Entonces, porque esa aurícula izquierda quiere de alguna u otra manera proteger todo lo que tiene atrás. Y atrás que tiene todo lo que es los pulmones. Esta es una vena, las 4 venas pulmonares. Muy bien, cuando pasa los 15 milímetros de mercurio aproximadamente, lamentablemente no puede contener eso y la presión hidrostática dentro de las venas pulmonares retrógradamente aumenta. Se produce, el líquido sale, hay una intersticial, hay una, acá lo vamos a ver mejor, miren, acá está, capilares. Entonces, esta presión capilar, la pulmonar, entonces miren, el líquido sale. La presión en la aurícula izquierda está elevada, miren. Sale. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando está en el intersticio, los encargados de reabsorber ese líquido son los vasos linfáticos, pero llega un momento que ya le exceden. Entonces, en teoría, este alvéolo con este capilar debe estar lo más cerca o no, para producirse el intercambio gaseoso. Entonces, cuando este paciente comienza, en este paciente comienza la distancia entre las membranas, tanto capilar como alveolar, aumentar, el paciente, de hecho, el intercambio gaseoso se ve afectado, el paciente comienza a tener la famosa disnea. ¿Correcto? La famosa disnea, la famosa ortopnea. Llega un momento que la presión en el intersticio aumenta tanto que comienza a ingresar al alvéolo. Y el alvéolo, como sabemos, está capacitado solamente para recibir oxígeno, más no agua. Entonces, cuando comienza a taparse los alvéolos, todo es ya, el paciente está en vías de un famoso edema agudo de pulmón. Muy bien, esto ha sucedido acá en el interior del pulmón. Entonces, llega un momento que esa presión es tan elevada que lo transmite, esto es un capilar de las venas que sigue, las arteriolas pequeñas, todo, lo transmite retrógradamente. ¿Y a quién se lo va a transmitir? A la arteria pulmonar. Muy bien. Entonces, en esta arteria pulmonar, ¿qué vimos? Ahora la arteria pulmonar trata de proteger ¿a quién? Al ventrículo derecho. ¿Qué se produce? Una vasoconstricción de la arteria pulmonar, una hipertensión pulmonar pasiva.
No se logra eso. ¿Qué se produce? Cambios ya orgánicos de las arteriolas, los que hemos visto. Una hipertensión pulmonar ya activa. ¿Qué hace esa hipertensión pulmonar? Hace insuficiente a esta válvula pulmonar. Esta entonces no logra en la diástole, esta sangre regresa al ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se hipertrofia, se dilata, y al dilatarse dilata también la válvula tricuspidia. Se vuelve insuficiente, regresa la sangre, la aurícula derecha se hipertrofia, se dilata, llega un momento que no logra soportar y comienza pues con la famosa ingurgitación yugular y todo lo que podemos ver. La estenosis aórtica es el prototipo de patología del lado izquierdo que me lleva a una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Correcto. Muy bien. Doctor, de ahí todas, los infartos, las hipertensiones, todo terminan aumentando la presión en la aurícula izquierda y produciéndose esto. Entonces, la estenosis mitral es el prototipo de patología. Muy bien. Entonces, y aparece en la clínica. Si vemos a un paciente así, me da una idea de una clínica de qué? De una insuficiencia cardíaca derecha o síntomas de congestión sistémico o de insuficiencia del lado derecho. Edematoso, ascítico, hepatomegalia, miren la ingurgitación yugular, yo siempre digo a mis alumnos para que no se olviden el salchichón ahí, miren, ¿no? Entonces, todo un paciente edematoso. Pero si yo tengo un paciente así, ávido de aire, que no tolere el decúbito, entonces me hace sospechar en una congestión del lado izquierdo. Muy bien, entonces anteriormente se utilizaban para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca los famosos criterios de Framingham. Les digo anteriormente porque las actuales guías no lo utilizan ya. Las actuales guías textualmente, tanto la europea como la americana, dicen, va a haber momentos que los médicos pueden llegar a utilizar los criterios de Framingham, pero cuando ese médico esté, supongamos acá en Perú, por el lago Titicaca, haciendo su serum, eso. Pero en la ciudad ya no se utilizan, o donde hay los medios necesarios, al menos, como ya vamos a ver, el examen que me hace el diagnóstico de ICC, si lo hay, no se debe utilizar los criterios de Framingham. Pero lamentablemente en los exámenes de admisión todavía siguen viniendo. Hay criterios mayores que ustedes ya lo conocen y criterios menores, ¿correcto? Muy bien. ¿Pero qué nos sirve? De todos estos criterios mayores y menores, nos sirve lo siguiente. Si a nosotros nos sirve los clínicos, los que manejamos esto, saber el síndrome clínico congestivo. Si es del lado derecho, sistémico o también conocido como insuficiencia ventricular derecha, y si es del lado izquierdo, pulmonar. Entonces, los síntomas. Entonces, el lado derecho me da síntomas como cansancio, fatiga, hiporexia, hepatalgia. Una sensación ahí de incomodidad, dice el paciente, lo refiere, ¿no? Ser por la congestión. Y signos, sí, salvos más característicos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, hepatomegalia, edema, ascites. La hiporexia o hasta anorexia se debe a que la mucosa gástrica a través del sistema de Porta también se congestiona. Entonces ese paciente tiene la famosa sensación de plenitud precoz, que le llamamos, se siente lleno. ¿Por qué? Porque también la mucosa del estómago está congestiva. Entonces, esos. Pero si es del lado izquierdo, es lo más característico. Disnea de esfuerzo, desde clase funcional 1 hasta 4. Ortognia, disnea paroxística nocturna. En la disnea de esfuerzo ya vamos a ver la manera como se debe mecánicamente preguntar para estandarizar, cuando yo clasificarlo en una disnea clase funcional 1, 2, 3, 4. La ortognia, sí, al paciente es, señor, usted requiere almohadas, no, duerme con almohadas altas o bajas. Doctor, altas. ¿Por qué? ¿Por costumbre, comodidad o porque si la saca se ahoga, se falta el aire? No, doctor. El doctor, yo sufro de cervicalgia, me dijo que durmiera con almohadas altas. Ojo, entonces, no todo paciente que duerme con almohadas altas es ortognia. Tenemos que tener ese dato importante, porque algunos por costumbre, no, doctor, dice, yo me quedo así durmiendo, viendo mi televisión y me levanto ya sin las almohadas.
Entonces, ojo, no es ortognia. Entonces, pero el paciente te lo dice, no, doctor, si yo me la saco, siento que me ahogo, como que me falta el aire, no sé. No duermo bien. Eso es ortognia. Y disnea paroxística nocturna, ¿no? Al paciente, señor, usted, a veces, momentos en la noche que se levanta asustado, como que siente que se le da la vida y tiene que sentarse o caminar. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, porque a veces el paciente, supongamos, usted está soñando feo, se levanta asustado, eso no es disnea paroxística nocturna. Y eso muchas veces los fastidio a mis alumnos de pregrado, porque es que tienen que sacar bien los datos, ¿ah? No, yo he visto hasta residentes. Entonces, es importante eso. Y de signos de congestión pulmonar, el famoso S3 y los estertores en bases. Generalmente son estertores de tipo crepitantes o sucrepitantes, no lo olviden. Entonces, miren, esa es la clínica. Entonces, lado izquierdo, lado derecho. Muy bien. Entonces, doctor, ¿de qué me sirve esto? Me sirve de que si yo tengo un paciente que tiene esto, mi problema de salud va a ser síndrome de congestión pulmonar, no ICC. Porque para la ICC, como vamos a ver, yo necesito un examen específico para diagnosticar ICC. Si yo tengo un paciente que me llega con esto, síndrome de congestión sistémica, o síndrome de insuficiencia ventricular derecha, o síndrome de insuficiencia ventricular izquierda, ¿correcto? Si llega a los dos, síndrome de ICC o síndrome de congestivo, como síndrome lo manejo. Porque yo para el diagnóstico necesito un examen que ya vamos a ver. Muy bien, lo que les decía, la clasificación de la NIJA, clase funcional 1, 2, 3, 4, o línea a esfuerzos ordinarios, clase 2, línea a esfuerzos moderados, la 3, línea a esfuerzos leves, línea a mínimos esfuerzos o hasta en reposo. ¿Cómo yo entonces estandarizo eso? Quiero decir, si el paciente está asintomático en sus actividades cotidianas, entonces es una clase funcional 1. Cuando el paciente tiene síntomas al esfuerzo, como dice, ordinario, mayor, es decir, al correr, al ejercicio intenso, a un trabajo mayor que lo normal, esa es una clase funcional 1. El problema va a venir entre cuál es una clase funcional 2, 3 y 4. Muy bien. Clase funcional 2 es el siguiente paciente que ustedes tienen que abordarlo. Señor, usted cuando camina 2 cuadras a más, ¿le falta el aire? Sí, doctor. Cuando camino 2, sí, normal, pero ya cuando camino 3, 4, siento que me falta el aire. Señor, usted sube un primer piso, ¿le falta el aire? No, doctor, el primer piso lo subo normal. Cuando ya estoy en el segundo, ahí siento que me falta el aire. Entonces, cuando el paciente logra caminar 2 cuadras o logra subir todo un primer piso, ese es clase funcional 2. Pero si el paciente le dice, no, doctor, yo camino 1 cuadra, 1 y media, ya me falta el aire. O doctor, no logro subir el primer piso. Entonces, cuando el paciente no logra subir todo un primer piso o siente falta de aire antes de llegar a las 2 cuadras, esa es clase funcional 3. Pero si el paciente le dice, o está con usted hablando, siente que le falta el aire, al cambiarse, a sacarse polo, a cepillarse los dientes, o hasta en reposo, esa es clase funcional 4. ¿Correcto? Entonces, eso es importante para estandarizar. Muy bien, entonces la clase funcional es una clasificación de la insuficiencia cardíaca, pero también hay otra actual clasificación y sobre todo esta clasificación es importante desde el punto de vista de manejo del paciente. Entonces, las actuales guías la clasifican a la insuficiencia cardíaca en 4 etapas o estadios. La etapa A, la etapa B, etapa C, etapa D. ¿Alguien más o menos tiene una idea de esto o algo leído? En la etapa A dice que están los pacientes de algo riesgo de ICC. ¿Quiénes creen que debe estar ahí? Exacto, los pacientes con infarto, con hipertensión arterial, alto riesgo de ICC. Muy bien, pero no tienen síntomas, o sea, hay alto riesgo. En la etapa B son aquellos pacientes que tienen disfunción del ventrículo izquierdo, pero son asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Aquel paciente que, por ejemplo, tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Yo le hago un ecocardiograma, tiene una hipertrofia. Yo le hago un ecocardiograma, ha tenido un infarto y tiene una disfunción sistólica, su fracción menos del 50%. Muy bien, pero le digo, ¿le falta aire? No, doctor, nada. Ortognia, nada. O sea, busco síntomas y signos de ICC, no hay. Ese paciente, pero ya en la ecografía le encontré hipertrofia del ventrículo izquierdo, le encontré fracción de eyección baja, punto de corte 50%, menos del 50%, pero no tiene molestias, está en el estadio
B, ¿correcto? O en la etapa B. En la etapa B ya hay síntomas, ya, cualesquiera de los que hemos hablado. Doctor, y en la edad son síntomas refractarios. Son aquellos pacientes que requieren ya bombas, ya vamos de inotrópicos, dopamina, dobutamina, o requieren hasta requieren ya trasplante cardíaco. O sea, son pacientes refractarios. Entonces, esa clasificación se ha realizado muy interesante. Muy bien, ¿qué exámenes le pido, doctor? Al paciente le pide EKG, sí se le pide, nos va a ayudar. ¿Se le pide radiografía? Sí se nos pide, nos va a ayudar. ¿Se le pide ecocardiograma? Sí. ¿Se le pide péptido natriurético? También. Sodio, urea, creatina también, toda la analítica. De estos, ¿cuál creen que es el indispensable para hacer el diagnóstico de ICC? O con el que se hace de insuficiencia cardíaca. Entonces, los dos exámenes que se los solicitan, o sea, que son necesarios, porque se solicitan todos, que nos sirve para yo sospechar y ya hacer el diagnóstico de ICC, es el péptido natriurético y el ecocardiograma. Pero el que me da el diagnóstico es ahorita lo vamos a ver, el ecocardiograma. Me da el diagnóstico el ecocardiograma, mire. Esta es la última guía, sospecha de ICC, agudo o no agudo, es decir, crónico. ¿Le pido EKG? Sí. Radiografía? Sí. Péptido natriurético. Si está elevado, valores, estoy de especialidad, ecocardiograma. El que me da el diagnóstico es el ecocardiograma. Entonces, pero los dos exámenes que sí o sí se tiene que pedir es los péptidos natriuréticos y el ecocardiograma. El ecocardiograma me da el diagnóstico. Entonces, doctor, que no es que le pido, sí le pido electroradiografía. Me ayuda más a mi sospecha. Muy bien. En la radiografía de tórax vamos a encontrar tres patrones. Esto ya lo creo que lo hablamos, ¿no? La anterior clase. Entonces, esto es importante porque, si lo recuerdan, cuando les dije más o menos la presión hidrostática retrógradamente, cuando la presión en aurícula izquierda era mayor de 15. Entonces, hay tres patrones de congestión pulmonar que yo en la radiografía, así como debo ver los lados que se ven en la radiografía y cuando me sugiere crecimiento de aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, yo también tengo que tener en cuenta los tres patrones. El primer patrón se llama cefalización, es decir, la trama vascular es mayor normalmente en las bases, en el ápice no. Cuando yo en los pulmones veo una redistribución vascular, es decir, mayor trama vascular en los ápices, eso es el primer patrón y se llama cefalización vascular, ¿correcto? Entonces ese es el primer patrón de congestión pulmonar. Doctor, ¿algo más? Sí, y tiene una relación. Cuando yo encuentro este patrón en la radiografía, eso me quiere decir que la presión en la aurícula izquierda es mayor de 15 milímetros de mercurio. Si yo encuentro el segundo patrón que se llama lateralización, es decir, la famosa línea B de Kerle que son horizontales, que me traduce un edema intersticial, ¿correcto? Entonces, cuando yo veo este patrón, y lo vemos clarito en las radiografías, así en forma de horizontal, la línea B de Kerle, las A son verticales. Entonces, cuando yo veo este patrón de línea B de Kerle horizontal, ese es el segundo patrón, se llama lateralización. ¿Y de qué me sirve? Me sirve de que hay una correlación y la presión en la aurícula izquierda generalmente es mayor de 20 milímetros de mercurio. Cuando yo ya veo el segundo patrón, la famosa línea B de Kerle. Muy bien, y el tercer patrón que se llama centralización. Entonces no olvidemos, cefalización, lateralización y centralización, que son las famosas alas de mariposa. Cuando yo veo en la radiografía, y lo van a ver en algún momento ustedes, cuando hagan emergencia un paciente, eso es un edema agudo de pulmón. Y hay una correlación, la presión en la aurícula izquierda con mucha seguridad es mayor de 25 milímetros de mercurio. Entonces, miren, estos tres patrones lo tengo que tener en cuenta, aparte de que puede el paciente tener derrame pleural, ¿correcto? Pérdida de los
ángulos costo-diafragmáticos. También en un paciente con ICC puedo ver eso. Entonces, para eso me sirve la radiografía de tórax. El ecocardiograma ya vimos, me da el diagnóstico. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a hablar ya del tratamiento de la ICC. Con respecto al tratamiento, entonces, usamos nosotros, ¿qué es lo que el paciente generalmente, cuando viene con ICC, por qué viene? ¿Por qué síntomas generalmente viene? ¿Por los síntomas de congestión o los síntomas anterógrados? De congestión, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Muy bien. Esos síntomas de congestión a mí me están traduciendo algo, que me está aumentada, ¿qué? La precarga, las presiones en las aurículas, es decir, exceso de precarga. ¿Qué debo utilizar? Por lógica, fármacos que me disminuyan la precarga. Ahí, por excelencia, ¿quiénes? Los diuréticos, ¿correcto? Los diuréticos. ¿Qué otros fármacos conocen ustedes que disminuyen la precarga en el tratamiento del ICC? Los nitratos. Los nitratos, pero del tipo de más venodilatadores. ¿Quién? Por excelencia, la nitroglicerina. La nitroglicerina es un venodilatador más que dilata arterias. Entonces, entra en el tratamiento, sobre todo en pacientes con edema agudo de pulmón. Muy bien. ¿Qué otro venodilatador conocen que se utiliza en el tratamiento de edema agudo de pulmón? Es decir, en una ICC aguda. Porque el tratamiento de edema agudo de pulmón, recordemos, es oxígeno, que el paciente se siente, correcto, y se utilizan 3 fármacos. Uno, la furosemida, que es el diurético por excelencia, endovenoso. La nitroglicerina endovenosa. Y el otro es la morfina. La morfina, aparte de sus efectos centrales de tranquilizar al paciente, es un venodilatador, la morfina. Entonces, ojo ahí. Ese es el tratamiento del edema agudo de pulmón. Muy bien, chicos. Entonces, miren, utilizamos diuréticos para disminuir la congestión. Esta diapositiva es muy interesante. ¿Qué les dije? Que en un primer momento el corazón se cansó de amar, de latir mucho, porque los receptores se habían internalizado, es decir, la contractilidad estaba afectada. Entonces, ¿qué debo usar? ¿Qué fármacos mejoran la contractilidad? Los inotrópicos positivos. ¿Quiénes? La digoxina es inotrópico positivo. A través de bloqueando la bomba de sodio y potasio. Bloquea la bomba de sodio y potasio, entonces, a ver, para recordar, el sodio es mayor en el extracelular. Todo ingresa a favor de su gradiente, o sea, lo normal es que el sodio ingrese por su gradiente al intracelular, correcto. Pero hay momentos en la fase 4, que lo hemos visto en un primer momento cuando vimos arritmias, que hay exceso de sodio adentro. Y ese exceso de sodio, ¿quién se encarga de sacarlo? La famosa bomba de sodio y potasio, la ATPasa. Saca 3 sodios y mete 2 potasio. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la digoxina? La bloquea. Entonces, al bloquearla, se queda sodio dentro de la célula. Entonces, ese sodio le dice a otro receptor, al calcio, un receptor de calcio. Mira, le dice, yo quiero salir, ingresa. Hacen un intercambio. Entonces, sale el sodio, ingresa el calcio. Ese calcio que ingresa se va al retículo a través de un receptor calmodulina, se va al retículo sarcoplasmático y saca más calcio. Saca más calcio todavía. Ese calcio aumentado se va a la troponina C, ¿correcto? Ahí la isomerasa se mueve un poquito y deja que las cabezas de actina con miosina interactúen y mejora la contractilidad, ¿correcto? Entonces tenemos un
inotrópico como es la digoxina. Otro inotrópico que conocen, la famosa dopamina y dobutamina, que esos ya actúan a través de beta 1, ¿correcto? Beta 1. Entonces, muy bien. ¿Y qué más les dije? ¿Por qué ya mejoran la contractilidad, disminuyen la precarga, la congestión? ¿Qué estaba fallando en algún momento? ¿La poscarga o no? ¿Había exceso de vasoconstricción o no? Entonces, ¿tendríamos que disminuir la poscarga o no? Y eso lo hacemos con vasodilatadores. ¿Quién? Ahí entra el YECA, que dilata tanto venas como arterias. Correcto. Entonces, mire, actuamos en los 3. Correcto. Eso sucede en el daño cuando la fracción de eyección está deprimida. Muy bien. Cuando la fracción de eyección está conservada, es decir, estaríamos hablando de una disfunción diastólica, que está alterado la relajación. Y ese término se conoce como lusotropismo, cuando se altera la relajación. A ver, recordando. Inotropismo, contractilidad. Cronotropismo, muy bien. Dromotropismo, velocidad de conducción. Vamotropismo, excitabilidad. Y lucitropismo tiene que ver con la relajación. Entonces, cuando hay una ICC diastólica o de fracción de eyección conservada, lo que está alterado es la relajación, la diástole, o sea, la propiedad del lucitropismo. ¿Quiénes mejoran esa propiedad de relajación? Hay 2 grupos, chicos, nomás. Y anoten, que son los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio no dihidro, verapamilo y diltiazem. Esos 2 grupos mejoran el lucitropismo. Entonces, los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio no dihidro, verapamilo y diltiazem. Esos 2 mejoran el lucitropismo. Muy bien. Seguimos. Entonces, por eso digo, esta diapositiva es interesante en el sentido que, ¿pero qué teníamos que evitar? ¿Esto ayuda en lo agudo o no? O sea, ¿ayuda a mejorar qué? ¿Los síntomas o no? Los síntomas. Pero, ¿quiénes creen que ayudan a disminuir la mortalidad? Todos aquellos fármacos que evitan el remodelamiento. Y ahí está. Los beta bloqueantes, los YECA-ARA y los antialdosterona. ¿Cuál es la espironolactona? O sea, todos aquellos que inhiben la acción de la angiotensina 2, como hemos visto de la aldosterona, van a mejorar la mortalidad, disminuyen la mortalidad y aumentan la sobrevida. Entonces, miren, esta diapositiva es muy interesante en el sentido que ahí está su mecanismo de acción, cómo mejoraría. Muy bien, entonces, cuando el paciente es por fallo sistólico, mejoran los síntomas, los diuréticos y la digoxina. Mejoran los síntomas y la supervivencia, los YECA, los ARA, la hidralacina malonitratos, beta bloqueantes y la espironolactona. Evitar los inotrópicos positivos, salvo la digoxina que mejora, y los antiarrítmicos. Muy bien. Aquí está terapia farmacológica para ICC sintomática. Miren, ¿qué hacer cuando es una NIJA clase 1, una NIJA clase 2, una NIJA clase 3, una NIJA clase 4? Para los síntomas, reducir para el parar el diurético. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente, chicos, usted, doctor, le llega, por ejemplo, un paciente con ICC clase funcional 3, paciente le utilizó su furosemida, muy bien. Entonces, ya de ahí ha seguido con su diurético, todo, pero el paciente regresa de repente al mes o a la quincena y el doctor le faltaría, no, doctor, no, ya doctor, estoy muy bien, excelente, muy bien. Doctor, más bien lo que estoy sintiendo un poquito de calambres. Entonces el doctor dice, bueno, tengo mi paciente que tiene
ya está en clase funcional 1. Entonces, ¿qué me dice la guía? O sea, porque todo está, como dice, estipulado. Todo lo que nosotros, ¿qué dice? Reducir o paro el diurético. Entonces, si mi paciente está teniendo calambres, es porque el diurético, la furosemida, me elimina mucho potasio. Entonces, digo, si ya lo tengo en clase funcional 1, o le disminuyo la dosis, o lo retiro. Por eso dice, para los síntomas, reducir o parar el diurético. Correcto. Sobre todo si ya estoy teniendo signo de hipopotasemia. Por eso siempre, si un diurético, un plátano diario. No se olviden siempre el paciente. El paciente te va a decir maduro. ¿Qué tipo de plátano te dice el paciente? Doctor, maduro. Lo único que le digo es que no sea podrido, nada más. Para saber cuál tiene más potasio, eso, ¿no? De la isla, de la que digo, de un plátano de seda. Muy bien, pero ese es para los síntomas. Pero el doctor agarra y dice, pero para la sobrevida y mortalidad, sigo dándole yeca, miren. O sea, continuar con el yeca, bloqueadores o los ARAs, si es intolerante el yeca, es decir, comienza con la tos. Continúo antagonista de aldosterona, si el paciente ha tenido un infarto, y añadir más bien beta bloqueadores si el paciente también ha tenido un infarto. Correcto. Entonces miren lo que debo hacer ya. Si el paciente está en NIHA clase funcional 2, diurético más o menos, dependiendo de la retención de fluidos. Entonces, ¿no? Ahí dice. Dependiendo, yo le voy a dar diuréticos, dependiendo de si está con fobia, si no tiene fobia. Síntomas de congestión, ustedes tienen 2 parámetros. 3. Uno, los edemas de miembros, los crepitantes y la ingurgitación yugular. Ya si veo que presiono, no hay fobia, una ligera fobia, no escucho nada en los pulmones, ya no hay ingurgitación yugular, entonces como que lo puedo por ahí manejar eso. Pero, yeca, primera línea, igual los ARA, si es intolerante, añadir beta bloqueadores y antagonista de aldosterona si el paciente ha tenido infarto. NIHA 3, ahí sí, diurético más digitalicos, miren, si continúa los síntomas, ya es un NIHA 3. Yeca o bloqueadores de esos solo si es intolerante, nunca juntos, pecado darle juntos, ojo, lo que le decía temprano, beta bloqueador y antagonista de aldosterona. Y clase 4, lo mismo, diuréticos digitálicos, muy bien. Acá hay un pequeño cambio, este es del 2005. En la última guía el único pequeño cambio es que desde la clase funcional 2 se da antagonistas de aldosterona. Acá anteriormente decía, si es DIHA2, antagonista de aldosterona, si ha tenido infarto. No, pero ahora si desde la clase 2 se da 2, 3, 4. Ese es el único cambio en esta, con respecto a la guía. Siempre una guía de revisión de la anterior. ¿Correcto? Muy bien. Entonces miren todo lo que ustedes pueden, lo manejan al paciente. El estadio A, ¿qué era? El paciente no tenía DCC, eran pacientes que tenían riesgo de IC. ¿Qué dice? Reducir los factores de riesgo, ¿correcto? Educación, educar al paciente. Muy bien. Tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, de la enfermedad, yeca cuando crea apropiado. El estadio 2, ya hay cambios en el corazón, está hipertrofiado, hay disfunción sistólica, pero no tiene síntomas. Acá ya le doy yeca, beta bloqueadores si lo quiere apropiado. Estadio C, tan sintomáticos, ahí sí miren. Inhibidores, beta bloqueadores, todos los pacientes, restricción de sodio, diurético, digoxina. Lo mismo que en la clase funcional 3, miren. Y en el estadio 4, aldosterona, todo eso le damos. Y en el estadio 4, dolor refractarios, inotrópicos endovenosos o hasta trasplante cardíaco. Entonces, este es otro también diapositiva que usted le va a ayudar a manejar a sus pacientes correctamente, ¿me entienden? O sea, como debe, las guías lo indican. Muy bien, entonces, hay 6 cosas que se puede hacer al paciente para disminuir la mortalidad. 4 son medicamentos y 2 no son medicamentos. Esos 4 son los YECA-ARA, ¿correcto? Porque es intolerante, muy bien. Los beta bloqueadores, los antagonistas de aldosterona y la unión hidralacina más isorbide. Nunca lo olviden. Muy bien. Doctor, ¿algo más sobre eso? Sí. Con respecto a los beta bloqueadores, chicos,
La otra vez no sé si les dije, solo 4. Ahí que el doctor está anotando, se lo voy a decir. Solo 4 han demostrado disminuir mortalidad en ICC. O sea, solo puede usar cualquiera de esos 4. Carvedilol es uno de ellos. Bisoprolol es otro de ellos. Metoprolol es otro de ellos. Y nebivolol. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que yo a un paciente con ICC no le puedo dar propanolol, no le puedo dar atenolol, porque no han demostrado disminuir la mortalidad. Solo cualesquiera de esos 4. Correcto, muy bien. Doctor, ¿algo más? Sí. Respecto a los inhibidores de la aldosterona, tenemos 2. La espironolactona. Pero, como nada es perfecto, en varones comenzaron a quejarse de ginecomastia. Y salió, por decirlo así, su primo hermano, la epleronone. La epleronone. ¿Correcto? Entonces, antagonistas de aldosterona tenemos la espironolactona y el actual, la epleronone. Muy bien, chicos. Hidralacina más isorbide es el cuarto. Muy bien. Doctor nos habló de 6 cosas y 4 son fármacos y 2 son procedimientos. Uno de ellos es la resincronización cardíaca en pacientes seleccionados. Miren lo que hace, mejora síntomas, mejora clase funcional y capacidad del ejercicio, mejora calidad de vida, mejora morbilidad y mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Nada más para hacerle más o menos una idea. En teoría, los 2 ventrículos deben contraerse al mismo tiempo. En patologías como bloqueo de rama izquierda, en patologías como infarto del ventrículo, hay se pierde esa sincronía. Entonces, ¿qué se hace? A través de un procedimiento que se coloca un catéter tanto en el ventrículo derecho y otro externo, como vemos en la figura, se produce esa vuelta, se recupera esa resincronización. Y eso, mire, ha demostrado todo esto, o sea, a través de las guías. Entonces, y el otro procedimiento es el famoso cardioversor desfibrilador implantable, o DAI en castellano, dispositivo autoimplantable, desfibrilador autoimplantable. Mejora supervivencia, y acá están sus indicaciones. O sea, no a cualquiera le coloco, ojo. Entonces miren las indicaciones. Pacientes sintomáticos con ICC severa, clase funcional 3-4, fracción de eyección menos del 35% y duración del QRS mayor de 120. Entonces, si este paciente tiene estos criterios, en el INCOR están colocando ya los 2 procedimientos, tanto el DAI como la desincronización cardíaca. Los criterios tanto de la desincronización cardíaca como del DAI son parecidos. Entonces, estos pacientes, ¿en qué estadio estarían ya? ¿En qué estadio cree que estarían cuando se aplique eso? ¿Qué nos decía? ¿Dónde está eso? Acá está, miren. ¿Sí? Desincronización cardíaca, terapia de sincronización cardíaca y el famoso desfibrilador cardioversión implantable. En la C. Entonces, miren, ya lo puedo utilizar. Doctor, ¿y acá por qué no se usa? Ya pasarán. En teoría, de repente acá en el nuevo, pero para eso se necesita personal muy, muy entrenado. Muy bien. Electrofisiólogos tienen que ser. Muy bien. Terminamos el tratamiento y empezamos a hablar del pronóstico. Entonces, es importante por eso al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, como una anécdota, yo le hago a una paciente, va a haber un capítulo de eso, pero para que vean que el pronóstico qué tan importante es. Yo hago miércoles y jueves en el regional ecocardios. Yo le hago, no sé si miércoles, jueves, una paciente había ingresado con clínica, dice clase funcional 4, es decir, una disnea en clase funcional 4. Tenía su soplo sistólico, foco aórtico, o sea, toda la clínica pintaba para una estenosis aórtica. Le hago el ecocardiograma y una estenosis aórtica severa. Entonces, es importante ahí saber el pronóstico. Entonces, cuando un paciente tiene una estenosis aórtica severa en clase funcional, o sea, con disnea, ¿qué dice? Si el paciente no se opera, no se cambia válvula, de 2, 1 muere en el primer año. O sea, el 50% muere durante el primer año. Entonces, en promedio, entonces, los familiares siempre salen preocupados, doctor, ¿y cómo está mi paciente? Mire, le expliqué con palabras, ¿no? Entendibles. Le dije,
mamá, necesito operar. No, doctor, no necesitamos, no podemos, no tenemos los recursos para ir al IME, tampoco no quieren operar mis hermanos allá. Entonces le digo, miren, el pronóstico es el siguiente. Quiere decir que de 2 muere uno en promedio dentro del primer año. Eso quiere decir que si yo estoy conversando ahorita con usted, el paciente puede estar muriéndose arriba. Puede morirse en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, no lo sé yo. El de arriba lo sabe. O puede pasar más del año. Pero yo le digo las probabilidades. Ah, ya, doctor. El sábado me toca pasar visita, yo llego temprano, el paciente hace paro. No salió, entonces los familiares ingresaron, lloraron a su paciente y se lo llevaron tranquilos. Entonces, porque uno conoce el pronóstico. ¿Qué hubiera pasado? Le dice, no, sí, señora, sí, va a mejorar. No, doctor, usted me dijo el jueves o miércoles que mi paciente iba a mejorar. Y mire, y ahorita no ha pasado más de 2, 3 días. Entonces, es importante saber el pronóstico de las patologías. Entonces, ¿por qué? Porque para uno no darle falsas expectativas a los familiares, ni al mismo paciente ni a los familiares. Entonces, en ese sentido, es importante que en la insuficiencia cardíaca miren cuál es de mal pronóstico. Entonces, la edad, entonces la edad es mal pronóstico. Pacientes seniles aumenta el mal pronóstico. La etiología, es decir, ¿quién tiene peor de este pronóstico de todas las causas? La isquémica. Y lamentablemente la primera causa. Antecedentes que haya tenido una muerte súbita, es decir, una muerte súbita abortada, ¿correcto? Porque se supone que salió de eso. Si el paciente tiene una insuficiencia renal de grado 3 a 5, es decir, severa. Si el paciente tiene anemia, tiene diabetes. Entonces, todos estos factores, al hacer los estudios de factores de riesgo, casos y controles, corte, han aparecido que aumenta el mal pronóstico. Desde el punto de vista, miren, de datos demográficos. Desde el punto de vista de clínico, la hipotensión, una clase funcional 4, mal pronóstico, la 4. Hospitalizaciones por ICC, o sea, varias hospitalizaciones, o es un paciente con taquicardia. O sea, con frecuencia cardíaca mayores, es un paciente con mal pronóstico. Dentro del electrocardiograma, si tiene antecedentes o en un Holter que se le puede hacer taquicardia ventricular, un QRS ancho, hipertrofia o fibrilación. Funcionales, reducción del consumo pico de oxígeno. Esto generalmente es un poco difícil hacerlo como se debe hacer. Reducción de la prueba de marcha de 6 minutos, eso sí se lo puede hacer al paciente. Que camine 6 minutos y cómo va el paciente. Los laboratoriales, para que no, yo siempre le digo a los alumnos, para que no se memoricen. Todo lo que es elevado es mal pronóstico, excepto el sodio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le encuentro a un paciente hiponatremia, es mal pronóstico. Es el único dato. ¿Por qué? Porque es una hiponatremia dilucional. Pero si yo le encuentro urea elevada, mal pronóstico. Creatinina elevada, mal pronóstico. Si yo le quiero dosar noradrenalina, adrenalina, es decir, ver, mal pronóstico. Angiotensina, eso que en laboratorios especiales se hacen, es mal pronóstico. Entonces, solamente el sodio dentro de los laboratorios es mal pronóstico. Y dentro de las imágenes también tenemos disminución de la fracción de eyección, todo eso. Muy bien, si en algún momento a mí me preguntan, para un examen, ustedes que en un momento van a dar examen, de todos estos marcadores, ¿cuál es el de peor pronóstico? En ICC tendrían que marcar la respuesta, es la fracción de eyección. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, sobre todo menos del 30-35%, es mal pronóstico. O sea, de todos estos. No es que de todos ellos que hemos visto que es la de peor pronóstico, por decirlo así. Muy bien, en un paciente con insuficiencia cardíaca también tenemos que ver que si es que, por ejemplo, tiene enfermedad coronaria, le podemos dar aspirina. Si tiene FA, trombos en el ventrículo izquierdo, warfarina, estatina, si es que tiene algún SUS o dislipidemia, alopurinol, eritropoyetina, hierro endovenoso en pacientes con insuficiencia renal. Ojo con el ácido úrico. El ácido úrico es un factor de riesgo emergente dentro de los factores de riesgo cardiovasculares. Y no solamente eso. Está demostrado que el ácido úrico produce fibrilación auricular. Entonces, cuidadito con el ácido úrico. Muy bien, terminamos ahí para las preguntas. Falta las últimas diapositivas. Era
para ya recordarles, entonces, ¿qué nos dice? Miren, los betabloqueadores, los YCARA, mejoran sobrevida en ICC sistólica, al igual que la espironolactona y la asociación de hidralacina más nitratos en fase avanzada. La digoxina no mejora la sobrevida. Esa siempre es una pregunta también de examen. Lo único que ha demostrado la sobrevida es disminuir el número de hospitalizaciones, pero no mejora la sobrevida. Pero sí es un inotrópico positivo que nos mejora los síntomas, ¿correcto? Muy bien. En la ICC sistólica, betabloqueadores, espironolactona, YCA, hidralacina, otros, ARA y digoxina. No dar verapamil o diltiazem. Ojo, no lo olviden. Verapamil o diltiazem, ¿dónde le dije que funcionaba más bien? En la ICC diastólica. Y acá está, miren. En la ICC diastólica, betabloqueantes más verapamil o diltiazem. En una ICC diastólica, más bien, no se debe dar digoxina. Entonces, ojo ahí. No toda, en otras palabras. Y esto sí, anótenlo. Las dos únicas indicaciones de la digoxina actualmente son ICC más FA. Es una de las primeras indicaciones. Y la otra indicación es, doctor, si mi paciente está en ritmo sinusal, no tiene FA, ya. Tú le vas a dar digoxina solo si la fracción de eyección es menos del 30 a 35% o tiene un ventrículo izquierdo muy dilatado. Entonces, esas son las dos únicas indicaciones actuales de la digoxina. FA más ICC, o si está en ritmo sinusal, fracción de eyección baja, menos del 30 a 35%, y un ventrículo izquierdo muy dilatado. Pero en ICC diastólica no se debe de dar. Muy bien, y esa diapositiva ya la hemos explicado. Muy bien, entonces, para hacer algunas preguntas para darle respuestas. Si ustedes están usando digoxina, ¿qué creen que les haría sospechar que el paciente se está intoxicando con digoxina? Porque la digoxina es muy utilizada también. Es muy frecuente ahorita en los pacientes civiles. Entonces los síntomas, la intoxicación con digitalicos debuta con síntomas gastrointestinales. Entonces un paciente que está tomando digoxina comienza a decir, doctor, tengo epigastralgia, náusea, vómito, diarrea o cualquier dispepsia, ¿no? Flatulencia, eructos, sensación de inhalación precoz, etc. Entonces ese paciente sospecha que se está intoxicando con digoxina. Pero de ahí en el electrocardiograma, la digoxina lamentablemente me puede producir cualquier arritmia, pero la arritmia más frecuente de intoxicación digitálica son las extrasístoles ventriculares. Entonces es la arritmia más frecuente. En el electrocardiograma yo voy a encontrar, entonces, si yo encuentro un paciente que toma digoxina, aparte de su FA, extrasístoles ventriculares, entonces tengo que sospechar que se me está intoxicando. Otra recomendación, ustedes que usan, chicos, los betabloqueadores. Eso se vive en la vida real. Generalmente los betabloqueadores solo en la ICC sus 4 y se comienza con dosis bajas. No empiecen con dosis altas. ¿Correcto? Muy bien, yo les hago una pregunta. ¿Por qué en la ICC sistólica? En la ICC sistólica generalmente, ¿qué está comprometido en la ICC sistólica? La contractilidad, ¿correcto? Muy bien, chicos. Miren qué nos dice esta diapositiva en la ICC sistólica. ¿Qué no da? ¿Por qué? Porque son inotrópicos negativos. ¿Lo deprimirían o no? Ya. ¿Y por qué si damos betabloqueadores? Y no solamente damos betabloqueadores, sino que disminuyen la mortalidad en estos pacientes. ¿Por qué creen? ¿Y por qué entonces, si hacen lo mismo, son inotrópicos negativos o no? Los dos son inotrópicos negativos. Entonces, ¿por qué acá sí damos y más bien son hasta disminuyen la mortalidad? 23, 27%, hasta 30 llegan algunos de los 4. ¿Por qué creen? Entonces, aquí entra, ¿qué pasaba en el down regulation?
¿Qué hacía en la ICC cuando estaba el estímulo adrenérgico? ¿Qué hacían los receptores? Se internalizaban, porque si sabían que se estaban usando mucho, por apoptosis iban a morir. Ese es el fenómeno de down regulation, o sea, se internalizaban. Muy bien. ¿Qué pasa con los betabloqueadores? Sucede lo contrario, el fenómeno out regulation. Esta es regulación a la baja y esta es regulación a la alta. ¿Qué pasa? Que al bloquearlos, entonces es un decir, como los hacen descansar. Después que han descansado, los receptores beta 1 comienzan vuelta a salir. Entonces, la adrenalina que siempre está circulando comienza a actuar y mejora la contractilidad. ¿Me entienden? Pero para que eso suceda, yo tengo que empezar con los betabloqueadores la dosis mínima. Porque si supongamos el carbidol dosis máxima es de 50, dosis máxima. Pero, ¿qué recomiendan? 6.25, mitad y mitad, cada 12 horas. Es decir, miren, empiezo con la más baja, 6.25, ¿eh? O sea, 3,125 en la mañana, 3,125 en la. Se le dice al paciente 6.25 mitad, mitad. Entonces, para que esto se vaya haciendo progresivamente. Porque, ¿qué pasa si yo le doy carbidol 25-25? Ahí lo voy a verdaderamente deprimir y lo mataré. Pero entonces, como vimos cuando manejamos, pero no están indicados en la aguda, porque en la aguda sí yo necesito, pues, necesito la contractilidad. Por eso, por este fenómeno de out regulation, es que los betabloqueadores mejoran la sobrevida, algo que no tiene el verapamilo, porque el verapamilo, ellos actúan a través de los canales de calcio. Este fenómeno solo pasa con los beta, los receptores beta adrenérgicos. Entonces, eso es muy importante, dosis bajas. Ahora son cositas, como digo, que yo tuve un paciente, de verdad, un colega, y se ve, pero se ve, claro. El paciente dice, no, yo me fui por una presión alta, nomás me hice a la Sánchez Ferrer. El colega le da dictiacén. Y la señora tenía historia, pues, de una ICC sistólica. No podrán creer que a los 2 días terminó en la emergencia regional con una clase funcional 4. Efectivamente, ahí lo vi clarito el efecto, o sea, lo deprimió. Entonces, por eso es importante saber, cuando yo manejo ICC, estoy frente a una sistólica o una diastólica. Entonces, son cositas que pasan en el manejo. Entonces, y todo está escrito, ¿no? Simplemente que hay que saber. Bien, chicos, entonces, si no hubiera alguna pregunta, vamos terminando. Una paciente gestante que esté con una insuficiencia cardíaca y a la vez hacer una taquicardia, porque parece que estaba un caso del tuyo, sí, parece que estaba asociado a un hipertiroidismo. Nosotros en el Gualmedio utilizamos el propanolol, lo que teníamos, ¿no?, para bloquear la taquicardia, y no dio resultado, la paciente se murió. Comentamos eso con el ginecólogo y nos dijo que mejor era el Lugol. ¿Lugol? Lugol. Lugol, no. Sí, Lugol. Lugol. Sí, es una. Claro. Otro nombre, que no se utilizaba los beta-bloqueadores, en este caso el propanolol. No, bueno, ahí no es tan cierto en ese aspecto, porque yo tuve la suerte de manejar al beta bloqueador, que si hubiera acá en el AINTE, y lo manejé en el Revaliati cuando hice cuando roté por UCI, el abetalol. Es un fármaco que tiene la misma acción, por ejemplo, que el carbidol, que es bloquea beta y bloquea alfa. Es el fármaco de elección en gestantes, tanto para la presión elevada, por ejemplo, una preeclampsia severa, o como para la taquicardia. Y lo vi, lo utilizaron, y no podrán creer que de una frecuencia casi 180, sí, la betalol endovenoso y depresión. Entonces,
de elección, ahí es el beta bloqueador, la betalol, de elección. Yo lo vi, o sea, lo usan en UCI, en la UCI de bariátrica, la betalol, o sea, que es, de verdad, que es una maravilla, la betalol. Acá lo puede tener ahora, alguien me puede decir, doctor, pero riesgo-beneficio que me disminuye a nivel, bueno, me prolonga porque me va a disminuir la contractibilidad, eso, pero eso ya es riesgo-beneficio, tengo la paciente. Igual los betabloqueadores crónicamente, lo que me hace, está escrito, es el retraso de crecimiento intrauterino, que también está escrito, a veces yo, pero en esas situaciones de emergencia es la beta de elección, no venoso. Nunca en gestante, y en cara nunca. El problema está que hace 1 o 2 semanas me comentaron que habían visto una gestante que estaba tomando dieta, había perdido un niño ya, primera vez era su segunda gestación, y continuaba de todas formas. Unos 2 meses no supongo que ahora está tomando. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede soportar tomando yeca para perder el niño? Pues ya ha perdido una vez un niño tomando yeca por hipertensión. El tiempo es difícil de decir, estimar, pero lo que sí va, generalmente va, es por acá. Nosotros tenemos dos, hay más, pero lo principal es el AT1 y el AT2. En el adulto predomina el AT, en el feto predomina el AT2. El AT2 es el que está encargado de todo el crecimiento general de la proliferación de tejidos. A nosotros darle yeca o ARA, por eso las malformaciones y probable feto no viable. Ese es el mecanismo por el cual los YECAR están contraindicados. El tiempo no lo he leído, particularmente es difícil de estimar. O sea, justo donde todo pues la organogénesis que se da, o sea, ¿por qué? Porque si te das cuenta de ahí, el YECA en un paciente con CIA, CIB, le damos desde captopril, le damos, cuando ya nació, le damos al lactante, porque ya se supone que ya todo, ya están crecidos, por eso. El mecanismo va por ahí, por receptores AT2. Hay un fármaco que había escuchado antes, vitamina Candida, que funciona como diurético principio, nunca lo había escuchado. Muy bueno, es mejor que la hidroclorotiazida, el problema son los costos. Eso lo hemos leído hoy en una paciente. La indapamida más el perindopril fueron los fármacos que se utilizaron, por ejemplo, y que donde se demostró que el YECA más el diurético disminuye en los accidentes cerebrovasculares. Pero lamentablemente nosotros hacemos, o sea, simplemente traspasamos la información porque no tenemos este fármaco, utilizamos el enalapril y no tenemos este fármaco, utilizamos la hidroclorotiazida. Y exacto, entonces son caros, si hay ahora caros. Hoy día lo vi en una paciente, igual pero lo está tomando con el ramipril. Muy bueno, es uno de los YECA, uno de los últimos que ha demostrado. El problema son los costos. Sí, es caro y no hay en las farmacias. Uno de los pacientes toma de 5 miligramos y esta señora lo toca con la comida, pero de 10 miligramos. Claro. Y había leído sobre el ramipril. La Ramipril ha demostrado tanto en prevención primaria como secundaria. Sí, si hubiera, nadie se usaría enalapril. Pero es bien caro y ese es claro, caso. es caro, es carísimo. Son uno de los últimos. Claro. Así es. ¿Y el telmisartán? No lo uso. O sea que eso del Micardis Plus. El telmisartán, si usted lee el telmisartán aumentado, es uno de los fármacos que más problema me da de diabetes. O sea, pacientes que han tomado, al comparar todos ellos, me produce diabetes, más que los otros. Y aparte, otro problema, no ha demostrado nada en nefropatía.
de los es, bueno, yo al paciente le soy sincero, que me llega con Micardes, yo le suspendo si quiere uno de marca le doy, pero le doy uno que tenga valsartán o ibersaltán. ¿Cómo cuál? Aprovel, es carísimo. El original, el Aprovel del ibersaltán es Aprovel solo o como coaprovel con hidroclorotiazida. Ah, sí, he visto con coaprovel. Y el valsartán, Diovan, Ya. pero son pues Coaprovel y Diovan. por eso yo personalmente así yo no recibo a ningún laboratorio. Así me vengan chicas metro 90, todo. De verdad no recibo personalmente, pero yo los conozco pues, los productos. Sí, por eso. O sea, yo los conozco, tú tienes que hacerlo porque el paciente te da todo tipo. Mira, yo realmente yo receto genérico, entonces le dices, pero ven, no, no escatime gasto, yo quiero el mejor allá. Coaprovel. Igual, anticoagulantes, warfarina. No, doctor, no escatime gastos. Xarelto, el último, rivaroxaban, que no requiere controles con ODB. O dabigatran, que es el inhibidor de tromina. Xarelto. Xarelto es el nombre comercial, con X, Xarelto. Ya, su DSI es rivaroxaban, que viene de 15 y de 20. En seniles, mayor de 75, dale de 15. Insuficiencia renal, de 15. Lo otro, la dosis de 20. Y el otro es el Pradaxa, que es el nombre de marca. Ya, el Pradaxa es el nombre de marca, es un anticoagulante. Y su DSI, denominación común internacional, es el dabigatran, inhibidor de la trombina directo. El otro es inhibidor del factor 10A directo, el Xarelto. Entonces, digo, uno tiene que conocerlos, pero lamentablemente que sí, bueno, cada uno tiene su manera de trabajar. Yo personalmente no. Yo digo porque cuando veo así varios pacientes, todos llegan con Micarvis Plus o Micarvis no sé qué, por eso le decía Telmisartán. O hay otro que es el Olmetec. El Olmesartán. Ese sí es mejor que el Telmisartán. Entonces mejor conviene que tome un Olmetec. El Olmetec creo que es de la marca MC. Sí, eso es el original, el Olmetec. Pero y uno también tiene que saber cuál es el original y de ahí cuáles son las copias. ¿A qué se refiere con original y copia? No, por ejemplo, mira, yo siempre, yo por fastidiar, mucho me gusta fastidiar en la farmacia, digo, ¿en qué se diferencia el de marca, genérico y DSI? Ya dice, el de marca, peor autor, el de laboratorio, pues el de marca, y dice genérico, ya por ejemplo, la aspirina, PG genérico, la aspirina dice, la de farmacia, la diferencia va esta, te lo pongo, Bayer sacó la aspirina. Cuando Bayer le dieron, por ejemplo, la patente, ponte 30 años, correcto, 30 años, entonces él era el único autorizado de producir su cardioaspirina. Pero ¿cuál es el DSI de la aspirina? El ácido acetil salicílico. DSI, denominación común internacional. Uno debe recetar, uno, doctor, remisa en DSI, en acetil salicílico. Muy bien. Entonces, Bayer termina sus 30 años de patente y la FDA le dice, ¿sabes qué? Terminó tus 30 años de patente, este fármaco, pásamelo, dame la molécula que se lo va a dar a tal laboratorio, hasta yo mismo al ministerio. Cuando un fármaco deja de pertenecer a su patente, se convierte en genérico. Es decir, cuando lo comienzan a sacar miles de copias. Exacto, ahí se convierte en genérico. Esa es la diferencia. Una cosa es DSI, denominación común internacional. Igual, el paracetamol, acetamino, es DSI. Entonces, cuando tuvo el laboratorio que produjo el paracetamol y lo tuvo la patente, hasta ahí es uno de marca. Cuando ya pierde la patente, se convierte en genérico. Así es. Claro, es el laboratorio que produjo esa molécula. Yo personalmente los quito. No, es que yo le digo porque yo he visto un montón y cuando, ay, ¿Qué no ofrecen o no, doctor, los laboratorios? Por eso es que yo justo cuando digo. Mira, y ellos piensan que mandando pues señoritas. No, por eso no recibo, yo así vengan buenas mozas, que vienen buenas mozas. Pero ¿sabes? No recibo. Y eso de la economía que veo si estoy bien. Bueno, doctor, permiso, doctor, muchas gracias. Permiso. Gracias.
Esa es la diferencia. Tengo una pregunta al aire en lo que es esta persona teoría. Una pregunta más que todo. Al momento de que estamos yendo a ultimar la parte de 5 sexta, esta de la vida empieza la presión arterial, sale la presión media prácticamente, y la presión del pulso. Y había leído que justamente se coordinaba para control de la presión sistólica. En unos estudios otro decía presión arterial media mejor, y otro decía presión del pulso mejor. Entonces al final no sé cuál seguir, si la presión sistólica, como la meta que dice que debo bajarla por medio de 150, o la presión arterial media, o la presión del pulso. ¿Con cuál me debo regir más que todo? Antes, 80 años, 90 años. antes se consideraba, o sea, los paradigmas han cambiado. En gente joven la diastólica. Sí, en gente joven es completamente. En gente senil la sistólica. La sistólica. La sistólica. O sea, no hay que darle vuelta. Anteriormente se creía lo contrario, pero ahora la sistólica. Nadie te sigue con pan, nadie te sigue con presión de pulso. Tampoco. La sistólica. Porque justamente el problema que el estudio decía es que tú continúas con presión arterial sistólica no regular, pero al bajar la presión arterial sistólica también está bajando rápido la presión diastólica. Entonces es mejor seguirla con la presión de pulso. Entonces ahí me confundí bastante. ¿Verdad? No, es decir, o sea, yo voy desde el punto de vista, y te lo dicen las guías, que la que cuando ya es en la parte senil, la que te produce más mortalidad, esa es la presión sistólica. Entonces, ¿quién tiene que seguir? La sistólica. La diastólica, como dicen, es malo bajarla mucho. Sí. Menos de 70 el estudio IBE en los escenarios aumenta, o sea, se ve. Entonces, la sistólica, pero en gente joven, la diastólica. O sea, eso es puntual. En el caso de los pacientes mayores de 50, creo que dijo también que no, de 60, de 150 sobre 70. Ah, no, el corte es 60 años. O sea, 60 años, el octavo reporte es 60 años. Si es menos de 60, ejemplo, 50 años, su presión objetiva es ser menos de 140, menos de 90. En cambio, en la mayores de 60 años, menor de 150 y menor de 90. Pero con la contingencia de que de 70. Y lo que respalda eso ha sido el estudio IBE. Y ahí utilizó la familia, el estudio IBE. O sea, utilizó un YECA y uno de los diuréticos que utilizan también es la familia.